Hola, bienvenidos a Salud para Todo y gracias por conectarse a través de la señal de Teleamiga. Recuerde que acá todos los días le traemos diferentes especialistas para que ustedes de nuestra mano puedan aprender. Por eso si quiere conocer más de alguna patología o enfermedad, de algunas recomendaciones para que usted por supuesto mejore su calidad de vida, la de su entorno, la de su mascota, la de sus hijos, pues no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Teleamiga, en Instagram como Teleamiga TV y en Twitter como @canal Teleamiga. 287-8355. Ya está abierta esta línea para que usted nos llame y participe en el tema del día. Si tiene alguna pregunta, pues le aseguro que este tema le va a interesar. Porque si tiene hijos, sobrinos o nietos, el estrés infantil es un tema que está hoy por hoy en auge, muy de moda y que usted de pronto puede realizar algunas acciones que puedan generarle estrés a ese pequeño de la familia y que de pronto no la pueda comprender. Pues bien, hoy tenemos una especialista, una experta invitada en el tema para que nos pueda explicar más en qué consiste, pero en segundos les voy a contar de quién se trata. Por ahora los dejamos con este video de introducción para que conozcan más del tema del día. La tensión muscular por estrés se ha asociado con el dolor de cabeza emocional o tensional, aunque también causa dolores musculares crónicos, contracturas e incluso espasmos musculares. De hecho, cada vez hay más personas que sufren condiciones dolorosas crónicas debido a los trastornos musculoesqueléticos. Los dolores musculares por estrés suelen afectar estas áreas. La mandíbula. Las emociones como la ira y el estrés suelen hacer que apretemos la mandíbula y los músculos alrededor de la boca. Lo hacemos sin darnos cuenta, pero con una fuerza enorme, por lo que no es extraño que toda esa zona termine afectada. El entrecejo. Cuando estás tenso o preocupado, es usual que frunzas el entrecejo, lo cual añade una gran tensión muscular a la zona de la frente que suele dar pie al dolor de cabeza tensional. El cuello. La tensión muscular por estrés suele concentrarse en el cuello, sobre todo si realizas un trabajo de oficina. Los hombros. En los hombros también se suele concentrar mucha tensión, por lo que es común que sean el epicentro de las contracturas musculares por estrés. La espalda. El estrés también interfiere en la coordinación de los grupos musculares que intervienen en el funcionamiento de la espalda. Lo normal es que los abdominales y la musculatura paravertebral se coordinen entre sí para mantener una postura o conservar el equilibrio durante el movimiento. Sin embargo, esa coordinación depende de reflejos nerviosos, de manera que el estrés afecta la coordinación de esos reflejos y hace que la musculatura se contraiga inadecuadamente, lo cual favorece las contracturas musculares por estrés. Es mejor prevenir que curar. Por eso, si bien los ejercicios anteriores ayudan, aliviando la tensión muscular por estrés, lo ideal es asumir un estilo de vida que nos proteja de la ansiedad y sus consecuencias. Así que saque ya esa agenda y ese esfero para que pueda anotar las recomendaciones que la especialista en nuestro programa de hoy nos trae. Si usted tiene, pues por supuesto, pequeños en la casa, tiene nietos, tiene sobrinos y quiere conocer un poco más de cómo mejorar su educación, de cómo no afectarlo a través del estrés, de cómo mejorar su condición emocional, pues este es el programa ideal para que usted se conecte con nosotros. Ya llegó nuestra vocera al set de Salud para Todo, por eso lo invito a que se ponga cómodo, llame a todos sus familiares y amigos para que se conecten, porque ya en segundos les cuento de quién se trata. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más de Salud para Todo. Continuamos con más de Salud para Todos y usted acaba de llegar a la señal de Teleamiga. Recuerde que también a través de nuestra página web estamos transmitiendo en directo este programa. Pues le cuento que el tema de hoy es el estrés en los niños y vamos a abarcar el tema desde un punto de vista general, desde el punto de vista también emocional, desde qué hay que tener en cuenta cuando vamos a elegirle el colegio, la institución educativa, hasta pues lo que hacemos de manera cotidiana en nuestros hogares y que les pueda generar ese estrés. Pues bien, la doctora Isabel Cristina Betín es psicóloga educativa de la Universidad de La Sabana, magíster de la misma institución y pues por supuesto ha trabajado con toda su experiencia en diferentes instituciones educativas, pero dejemos que sea ella quien nos cuente más un poco de su experiencia a través del perfil.
Doctora Isabel Cristina Betín, bienvenida a Salud para Todos. Muchísimas gracias por la invitación. Betín, ¿ese apellido es de dónde? El apellido inicialmente es italiano, mi papá es cartagenero y ya se colombianizó. Ya estamos más cartageneros que italianos. ¿Cómo llega Isabel Cristina a todo este tema de la educación, por supuesto, en los niños, de pronto identificar desde la primera infancia hasta los niños, pues por supuesto, un poco más grandes? ¿Cómo toma esa decisión? Bueno, yo cuando era estudiante de colegio, mi mamá siempre me decía, tienes vocación de psicóloga, tienes un propósito muy claro en tu vida, y empecé a estudiar en la Universidad de La Sabana psicología, y en esa época era psicología educativa, y después hice psicología general y entré al gimnasio Los Caobos a ser la psicóloga de los chiquitines. Bueno, primero entré a otro colegio en Manizales y me encanta, o sea, realmente me parece lo máximo, hablar con los niños es lo máximo, complementarme con ellos. Yo escribo muchas historias y cuentos de sus vidas y todo lo trabajo a través de la narrativa. Hablamos de niños, ¿de qué edades? Hablamos de niños de 4 años a 9 más o menos, que podrían estar en segundo, pero también tengo niños de middle que a veces van a mi oficina, incluso hay jóvenes de high que ya son adolescentes, que también he tenido la oportunidad de trabajar en el colegio, incluso también con familias particularmente también. ¿Cuál es el reto, no solamente de esta, sino de todas las instituciones educativas en el marco del estrés que pueden presentar los niños, que por supuesto están todos convocados o reunidos en una sola infraestructura y que pues pueden de alguna manera intercambiar información, compartir y hasta contagiar el estrés a los demás compañeros? Pues fíjate que en un colegio la pluralidad de situaciones es absolutamente grandísima, entonces uno tendría que mirar la edad de los niños. En los más pequeños son muy influenciables por el tema de las familias, por ejemplo la separación de los padres, la enfermedad de algún miembro querido, la enfermedad de la mamá, del papá, los abuelos. Ya el término de la pérdida es absolutamente desgarrador para ellos, incluida no solo la pérdida de los abuelos, de los hermanos, de los papás, la mascota. Para ellos la mascota también es significativa. En la medida en que los niños van creciendo, ya en la etapa, digamos, de la más o menos de primaria, middle school, el impacto para ellos es muy social. O sea, si la amiguita la miró, si la amiguita la saludó, si el amiguito jugó con ellos, la parte deportiva también, si tú te sientes no un buen jugador de fútbol, es un estresor. También sigue habiendo la parte familiar importante y viene también la parte económica y la parte de violencia. Fíjate ahora, por ejemplo, la situación de Bogotá ayer, la marcha, entonces uno siempre está preocupado, asustado, no puede salir ahorita, te pueden secuestrar, te pueden robar, y fíjate cómo la situación también social, no solo socioeconómica, sino digamos de seguridad, también es un factor impactante. Y en los adolescentes llega otro tema de estrés, que es la parte física, donde si te consideras musculoso, si te consideras buen mozo, si tú te consideras una niña linda, atractiva, si puedo conseguirme un novio, si no me puedo conseguir un novio. Entonces fíjate cómo las situaciones pueden ser muy cotidianas y de un rango muy grande, pero ese no es el problema no es la situación, sino la forma como tú la interpretas a través de tu cognición o de tus pensamientos. Uno imaginaría, y hablo pues por supuesto de todas las personas del común ajenas a conocer un poco de psicología, que solo los adultos nos sometemos a estrés por el estrés laboral, el tema financiero, los recibos por pagar, porque somos finalmente quienes respondemos por toda la responsabilidad de la casa y de quienes dependen hacia abajo de nosotros. La palabra estrés para un niño, para un pequeñín de esos, aún como adultos nos cuesta asimilarla. ¿Es una realidad? Es una realidad desde el vientre de la madre. No tienes que haber nacido para sentir estrés, porque desde el momento en que de la concepción, si tu mamá está en una situación difícil emocionalmente, ese bebé puede tener estrés dentro del vientre de la madre. Después los chiquitines recién nacidos también pueden tener estrés y se va a manifestar lógicamente de una manera distinta porque él no tiene o ella no tiene la posibilidad de expresarlo.
Y también en los chiquitos de preescolar también, simplemente que se manifiesta distinto, que la diferencia sería que el niño mayor ya tiene la posibilidad, o la persona adulta, la posibilidad de decir es que me siento nervioso porque perdí mi trabajo, mi jefe me está exigiendo más de lo esperado, pero el estrés, como te digo, es desde la concepción hasta la muerte. ¿Qué consecuencias puede presentar el estrés en un niño? Pues fíjate que puede tener, por ejemplo, un temperamento difícil, una forma de reaccionar en conductas difíciles. Por ejemplo, si es un niño que se siente en desventaja académica con los demás, puede tener algunas conductas de evasión. Hay una manifestación en los tics nerviosos, por ejemplo, la onicofagia cuando se comen las uñas, la tricotilomanía cuando se arrancan el pelito porque están nerviosos y no lo pueden expresar. También se pueden, por ejemplo, pellizcar la piel y arrancar, pues empiezan a hacerse daños sin la intención de hacerse daño, simplemente son tics nerviosos que van haciendo una manifestación de sus síntomas sin que ellos se den cuenta. Y después es muy difícil controlarlos. Hay otras, por ejemplo, mal comportamiento, agresividad, impulsividad a veces, que no es necesariamente una impulsividad dada por un déficit de atención, sino por una ansiedad, por un tema que no logran ellos expresar, como conocer adecuadamente, y por eso se presenta. ¿Cuál es el papel de la familia en el marco del estrés y hasta dónde llega su responsabilidad? Es fundamental el papel de la familia. Yo creo que si la mamá está sola, esa carga emocional también va a hacer que sea más difícil para ella tener que manejarlo. Si están en pareja, en el momento en que tú te sientas absolutamente desgarrada, devastada, pedirle ayuda a tu pareja. Lo más importante es el acompañamiento, lo más importante es la comprensión y tratar de saber qué ese comportamiento a qué se debe, si es algo de estrés, si es un sentimiento de abandono que tenga el niño a pesar de que esté con los papás presente, si es un estrés académico, darle todas las opciones, escucharlo mucho, sentirle mucho y validar sus emociones es básico para que él lo pueda superar. Doctora Isabel Cristina, detrás de cámaras tuvimos la oportunidad de charlar y me pareció muy interesante cuando nos comentaba que desde el hogar, independientemente, sin mencionar por supuesto los escenarios educativos, se puede presentar estrés en nuestros niños. ¿Cómo? Y de pronto qué cosas hacemos que a nosotros nos parecen normales, pero que pues en realidad estamos afectando a los pequeños de nuestra casa. Bueno, hablábamos sí que nuestro hogar es lo máximo, que no importa el tamaño de la casa ni los adornos que tengas, sino la seguridad y el ambiente pacífico y tranquilo del hogar es básico. ¿Qué preocupa mucho a los niños dentro del hogar? En la relación de los padres. Si los padres están peleando por X o Y motivo, pues sencillamente el niño va a tener ese temor de abandono, de pérdida, porque los que se van a separar son los padres, pero el niño va a perder un papá en muchos casos o una mamá, dependiendo de con quién se quede. La parte económica es fundamental. Fíjate tú en este momento que tenemos tantas dificultades para conseguir trabajo, conservar el trabajo, hace que los niños, claro, sientan ese ambiente pesado, la discusión de los papás, o al menos la conversación de no tenemos con qué pagar el colegio este mes, viene el arriendo y tampoco tenemos. Fíjate que los padres debemos ser muy respetuosos y muy cuidadosos en no sobrecargar a los niños en temas de los cuales ellos no pueden participar. Entonces es un niño que constantemente le estamos diciendo no hay plata, estamos quebrados o no tenemos, el niño se empieza como a asustar y no sabe cómo reaccionar. Si eso es una realidad, simplemente no hay necesidad de recordarle cada ratico que no hay plata, sino hacer como una especie de un acuerdo de que en este momento no podemos todavía, pero seguramente en otro momento te podemos comprar eso, y hacer una actividad que también sea en casa, no necesariamente tenemos que estar saliendo a pasear ni nada, podemos hacer cosas. ¿A través de qué? No los quiero denominar síntomas, de pronto actitudes o acciones que el niño comience a realizar, podemos como padres o abuelos o tíos, independientemente de la cercanía o del grado de consanguinidad que se tenga, identificar que el niño está presentando de pronto algún nivel de estrés importante?
Yo creo que cualquier cambio de comportamiento es un indicio de que algo está pasando. No necesariamente tenemos que ponerle un nombre y un apellido a su comportamiento. Entonces, este está hiperactivo, tiene un déficit de atención, es que está mentiroso, desobediente. No. Pienso que cualquier cambio de comportamiento emocional es importantísimo empezarlo a observar. Si vemos que realmente este comportamiento está siendo exacerbado y que se nos está haciendo de las manos, valdría la pena consultar con un especialista, empezando por el pediatra. El pediatra, de pronto algún niño está durmiendo mal, tiene un adenoides, está respirando mal, entonces está irritable porque es que está cansado, no necesariamente tiene que tener un síntoma de una enfermedad o una patología. Entonces, siempre descartar primero la parte física, biológica, que no tenga fiebre, que no tenga ninguna enfermedad. Después miramos el contexto familiar, a ver qué está pasando y también ver el contexto escolar, a ver si tiene alguna situación especial o académica o social o personal. Y justamente para allá iba, doctora. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las instituciones educativas en el marco del estrés infantil? Bueno, nosotros por ejemplo como Gimnasio Los Cabos, siempre nosotros hacemos toda una observación o una entrevista con los padres, también evaluamos la parte académica, evaluamos la relación con el profesor, evaluamos la relación con los compañeros y de alguna manera conversamos con los padres a ver qué situación hay. Los colegios siempre tenemos la responsabilidad de informar a los padres cuando nosotros estamos sintiendo que el niño está actuando de una manera, básicamente hay un dicho muy lindo que dice: la salud es el silencio de los órganos. Y cuando un niño está en un gran concierto, quiere decir que algo necesita, algo nos quiere expresar. Entonces nuestro deber es poner en alerta, no necesariamente patologizarlo como te decía antes, pero sí algo está pasando, investiguemos qué puede ser. Y hablando con los niños, yo utilizo mucho las metáforas, como te decía también, muchísimo la narrativa y los dibujos. Y a través de los dibujos uno puede adquirir mucha información que expresa a los padres para poder completar la información. Hay padres que son primerizos, hay padres que pues quizá tuvieron hijos hace más de 15 años y vuelven casi que a ser primerizos, y hoy por hoy he tenido la oportunidad de leer algunos artículos que nos dicen: no, es que esta generación de padres es muy blanda, terminamos poniéndole nombres de enfermedades, que mi niño es hiperactivo, y terminamos también contagiándolos de esto. ¿Cómo debe ser, o cómo es el deber ser, mejor, de la crianza del niño en estos padres primerizos y que no lo sobreprotejan o le digan: no, es que este es hiperactivo, este es yo no sé qué, y se inventan cada vez más nombres todo el tiempo? Sí, todo el día estamos, pero con una cantidad de estigmas, de nombres. ¿Cómo debería ser? Primero, la educación de los hijos debería ser una educación clara y sencilla, o sea, no te pongas a... Hace muchos años un terapeuta amigo mío decía, en una conferencia le preguntaban: doctor, ¿qué libro puedo leer para poder educar mejor a mi hijo? Y él decía: déjeme pensar. Entonces miró el reloj, 1 de noviembre, año 2019, mire, hay un bestseller: señora o señor, lea a su hijo. Entonces, la mejor lectura es leer lo que realmente el niño necesita, lo que realmente el niño es. Normas muy claras y pocas normas, no tienen que ser 200.000. Lo que pasa es que las pocas normas que se pongan deben ser cumplidas de una manera adecuada. No tenemos que estarle prometiendo regalos a los niños para que hagan su deber. ¿Por qué regalarles un premio cuando sacan buenas calificaciones y su deber es cumplir? Más bien, qué rico poderle dar una nota o darle un beso o darle muchos estímulos dentro de reconocer sus cualidades. Lo otro, confíen en los niños, porque todo el tiempo estamos tratándole de sobreprotegerlos. Es que tú no puedes, ven, te hablo yo la lonchera, yo te la empaco, yo te organizo la ropa. No, démosle la oportunidad de confiar en ellos. Y si se equivocan, démosle la oportunidad de demostrar que pueden sacar de él un beneficio de esa equivocación. Y lo último, queridos abuelos, tíos y cuidadores, la responsabilidad total de la educación de los hijos desde los padres. Entonces, a veces la abuela opina, el abuelo opina,
Y es muy difícil cuando tú estás generando unas rutinas en casa y tus cuidadores o las personas cercanas están dando otra información distinta. Cuidaría yo los mensajes de crecimiento, digamos, de afirmación. Cuidaría yo los detalles de reconocimiento y cuidaría yo la forma de la comunicación. No es lo que se dice, sino cómo se dice por ahí. Lo repiten de manera constante. Doctora, ¿cuáles son los errores que más frecuente podemos cometer a nivel como familias, como padres o como el núcleo familiar que compone, por supuesto, la familia del pequeño? Bueno, hay varios errores. Uno es amenazar y no cumplir. Si sigues así, no te dejo ver televisión, y a los 2 segundos está viendo televisión. Entonces, lo que digas, hay un dicho que dicen: soldado avisado muere avisado, pero yo hace muchos años conocí uno que me encanta, es soldado avisado muere avisado, ¿sí? El inicial es no muere avisado, pero este muere avisado. Entonces, si el niño sabe exactamente lo que se espera de él, con una conducta anticipatoria, le dices: vamos a salir a almorzar donde los abuelitos, vamos a regresar a las 5 de la tarde, entonces él ya más o menos sabe qué va a pasar. Si hay un cambio de plan, no importa, hay un cambio de plan y pues tranquilos, los abuelitos no estaban o tuvimos que salir más temprano, pero fíjate cómo si uno sabe lo que va a pasar, uno está más tranquilo. El segundo error que considero yo importante es cuando papá y mamá tienen diferentes objetivos, no importa el estilo, si mamá grita y papá abraza, o si mamá abraza y papá grita, no importa, mientras el objetivo sea el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si el niño sabe que en esa mesa no se puede saltar, pues ahí eso es una norma de casa. No depende si el papá está de buen genio o la mamá está de buen genio, porque el niño, como ya lo tiene claro, ya sabe lo que le va a pasar. El tercer error es cuando alguno de los padres se desautoriza delante del otro. Fíjate cómo: pero no seas tan brava, mija, pero no era para tanto. Entonces, claro, la mamá lo acaba de regañar, el papá acaba de desautorizar a la mamá o viceversa, y el niño aprende a saber un poco para dónde va. Otro error que en mi concepto es prometerles premios por portarse bien. O sea, uno puede dar un premio, un regalo, un beso en el momento en que se lo gane. No necesariamente estás condicionando su comportamiento por eso. Otro error que me parece importante es la sobreprotección, que ya lo dijimos, cuando tú no dejas que tu hijo haga las cosas por sí solo porque consideras que no es capaz, y el mensaje que le estamos diciendo es que no eres capaz. Qué pena interrumpirla, doctora. Alguna vez entrevisté a algún psicólogo y nos pone un ejemplo con esta mesa. Nos decía: el problema es que queremos que el mundo se adecúe a nuestros niños, sino que nuestros niños se adecúen y estén preparados para el mundo. Entonces está esta mesa, nuestros niños vienen caminando, le corremos la mesa para que pase, pero no le enseñamos Exacto. a que la rodee. Fíjate que tiene toda la razón. Nosotros no podemos estar casi como que limpiando el camino para que él no tenga ninguna dificultad ni nada. Eso es una realidad. Él va a tener dificultades, va a tener encontrones con sus amiguitos. Otro gran error es que a veces los victimizamos. Es que como tú eres tan chiquito, es que como te vieron tan flaquito, por eso te pegaron. No los debemos victimizar. Debemos, al contrario, permitirles, porque nosotros hacemos preguntas y también se las contestamos. Entonces, las preguntas: ¿cómo te fue en el colegio? Bien, no pueden ser cerradas. Si tú le preguntas qué fue lo mejor del día, él te va a decir: jugué con alguien. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Me pegaron. O sea, hay que cambiar la manera de formular la pregunta. Total, la comunicación es básica, pero es una comunicación con confianza, porque si yo de entrada le voy a preguntar: ¿y qué fue lo que comiste? ¿Y si almorzaste? Y sí, o sea, si no lo hago así con siempre confianza, va a ser sí, no y demás. Pues, doctora, en minutos continuamos hablando de este tema muy interesante. Yo sé que lo que nos gusta de este tipo de expertos es que nos entregan desmenuzada la información, y ustedes, como nuestros televidentes, por supuesto, pueden escribir y adaptar estas recomendaciones según las necesidades que ustedes tengan con sus nietos, con sus hijos, sobrinos o en su hogar. Vamos rápidamente a una pausa y los dejamos con esta información para que aprendan un poco más del tema del día.
Tener salud mental en la infancia significa alcanzar los indicadores del desarrollo y los indicadores emocionales, así como también aprender habilidades sociales saludables y cómo enfrentar los problemas que puedan presentarse. Los niños que son mentalmente sanos tienen una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien en el hogar, la escuela y sus comunidades. Los trastornos mentales en los niños se describen como cambios serios en su forma habitual de aprender, comportarse o manejar las emociones, lo cual causa angustia y problemas en las actividades diarias. Entre los trastornos mentales más comunes que se pueden diagnosticar en la niñez se encuentran el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la ansiedad y los trastornos conductuales. Los síntomas de los trastornos mentales cambian con el tiempo a medida que el niño crece y pueden incluir dificultades en la manera en que juega, aprende, habla y actúa, o en cómo maneja sus emociones. Por lo general, los síntomas comienzan en los primeros años de la infancia, aunque algunos de los trastornos pueden aparecer en la adolescencia. El diagnóstico se hace a menudo durante los años escolares y a veces antes. Sin embargo, es posible que a algunos niños no se les diagnostique o detecte el trastorno mental que tienen. Los trastornos mentales infantiles se pueden tratar y controlar. Existen muchas opciones de tratamiento que se basan en la mejor y más actualizada evidencia científica, de manera que los padres y los médicos deben trabajar en estrecha colaboración con todas las personas que participen en el tratamiento del niño, maestros, entrenadores, terapeutas y otros integrantes de la familia. Aprovechar todos los recursos disponibles ayudará a los padres, profesionales de la salud y educadores a guiar al niño hacia el éxito. El diagnóstico temprano y los servicios adecuados para los niños y sus familias pueden lograr un cambio en la vida de los menores con trastornos mentales. Volvemos con más de Salud para Todo hoy, hablando del estrés infantil y en el marco del estrés infantil, pues de todos esos escenarios que de pronto pueden estar afectando a su hijo. Decisiones tan sencillas que tienen una complejidad en su trasfondo, como en qué colegio o a qué institución educativa voy a matricular a mi hijo y qué le van a enseñar allá. Esa es la pregunta que le quiero hacer a continuación, doctora. ¿Cómo saber cuál es la institución educativa adecuada para mi hijo que no le afecte el comportamiento, que no nos exponga a comentarios como, oiga, yo antes de matricular a mi hijo allá, él era como más noble y ahora es más agresivo, más irrespetuoso? ¿Cómo funciona esto? Bueno, escoger un colegio hoy en día es un tema difícil porque primero la oferta es gigante, las metodologías son múltiples. Y yo soy, por ejemplo, todavía de la teoría que ojalá los colegios grandes permitan que los niños estén más tiempo en el jardín, porque físicamente los colegios son muy grandes y son niños muy pequeños que aún no manejan esas distancias tan grandes. Por ejemplo, el doctor Guillermo Carvajal, que es un psiquiatra, decía que el mundo de los niños debería ser pequeño en la medida en que sean pequeños y que vaya haciendo más amplio en la medida que vaya creciendo. ¿Qué tienes que tener en cuenta? Primero tienes que tener en cuenta si tu hijo tiene una personalidad que resista digamos, un nivel de exigencia académico alto, porque hay colegios donde la parte académica es una fuerza fundamental de su desarrollo. Segundo, si es un niño que sea muy apegado a ti, digamos que si está muy apegado, pues que no tenga, digamos, unas distancias muy elevadas o muy largas. Tercero podría ser, por ejemplo, si es un niño deportista, ojalá sea un colegio donde sea valioso el deporte. Si es un niño con habilidades e intereses, digamos, artísticas, ojalá el colegio tenga algo de arte. Si es un niño con habilidades musicales y esas cosas. Lo más importante es lo que te decía antes, es leer cuáles son las condiciones reales de tu hijo, leer cuáles serían los espacios, si es un niño que
que le gusta interactuar con cosas, entonces que sea una metodología de proyectos. Eso es muy interesante, dependiendo de lo que le guste. Hablamos, doctora, quisiera preguntarle, yo recuerdo cuando yo era pequeña, la imposición de mis padres del colegio y de las cosas que debían gustarme por su gusto, no por el mío. Hoy por hoy, ¿continúan existiendo padres así? Pues indudablemente la decisión es del papá, porque un niño no puede decir que este colegio me gustó porque tenía carritos o tenía unos juegos que, digamos que los papás lo que hacen es darle oportunidad al niño de ver diferentes cosas, pero que ellos previamente han seleccionado. Y le pueden preguntar entre 2, 3 opciones cuál de estos te gustó más, pero donde ellos ya han tomado, digamos, una decisión, porque si es un niño de 4 años no puede decir a qué colegio, porque además tampoco lo conoce. Pero digamos que el papá ofrece la oportunidad y si de pronto llegar a un consenso, pues seguramente que sí. Cuando hablamos de deportes, artes, idiomas y digamos que todo el pensum, la formación académica que debe contener una institución educativa, hoy por hoy estamos, digamos que exponiendo o exagerando con tanto contenido, exponiendo a nuestros niños a tantas materias que llegan exhaustos a las 6 de la tarde y solo duermen y otra vez a madrugar porque tienes hoy clase de no sé qué, deportes, 3 idiomas. Bueno, me la pones dura porque yo trabajo en un colegio, pero yo sí creo que a veces estamos exagerando. Yo creo que los colegios debemos también dar espacios, sobre todo los padres también debemos dar espacios a los niños de que tengan un día de descanso. Entonces está la clase de karate, equitación, música, danzas y no los estamos dejando descansar. Pienso que es una oportunidad muy importante. Yo pienso que ahora más o menos los colegios tienen, la mayoría tienen como un currículo más o menos similar, varían algunas cosas, pero sí vale la pena, sobre todo los padres de familia, que tengan en cuenta que un niño es un ser humano que necesita un día como de descanso, de relax, de no tanta actividad. La educación a hoy, si recuerdas de pronto, por supuesto, con los años de experiencia que tienes manejando este tipo de temas, ¿ha cambiado, doctora? ¿Es diferente? Sí, yo creo que sí. La educación hoy tiene una maravillosa forma y es que cada vez está dándole más herramientas a los estudiantes para la vida. O sea, estamos manejando más las competencias, más las habilidades personales. En este momento tenemos más en cuenta en algunos colegios su propósito de vida. Yo recuerdo que cuando yo era niña me mandaban a aprenderme un mamotreto así de memoria, el examen, y al mes se me olvidaba. Exacto. Fíjate que ahora no, ahora estamos trabajando, es más lo que te decía, las competencias personales, las competencias sociales, las competencias colaborativas, las competencias de comunicación y ahora incluso los padres estamos siendo más respetuosos con nuestros hijos para que puedan elegir carreras que sean realmente de su gusto. Antes, bueno, no fue el caso nuestro, de mis hermanos y el mío, pero muchas veces uno hablaba con personas, no, es que yo estudié psicología o estudié derecho porque mi papá quería que yo estudiara derecho. Y ahora soy, no sé, chef porque me gusta más cocinar que las leyes. Entonces, fíjate que en esa parte, gracias a Dios, hemos sido más generosos los padres. La invasión tecnológica, doctora. ¿Cómo manejamos la exposición permanente a tablets, celulares y todo el contenido digital en nuestros niños? Bueno, es una pregunta maravillosa. Yo tengo una maestría en informática educativa y no necesariamente tiene que ver con las tablets ni nada, pero sí considero que es indispensable y básico y fundamental, perdón la redundancia, que los niños chiquitos no tengan celulares ni tengan tanto acceso a la tecnología. Me parece que los niños chiquitos sí nacen con un chip y todas estas cosas, pero es un peligro porque están perdiendo la posibilidad de gatear, la posibilidad de ensuciarse, la posibilidad de correr, porque están pegados, entonces van a la peluquería y la mamá o el papá les enchufla el celular para que estén tranquilos. Van en el carro con la pantallita ahí de la televisión. Están esperando en el médico y tienen algún dispositivo ahí. Hemos perdido mucho y creo que no es incluso muy peligroso por todas las parte, digamos, electrónica y esta parte de, no sé exactamente cómo explicarte, pero estamos perdiendo muchas de las cosas deliciosas de los niños, de jugar, de manipular, de hacer otras cosas. Además son adictivas porque como están lindos los colores, la música, el movimiento,
pues podemos tener a un niño sentado 1 o 2 horas, un bebé, un chiquitín de 2, 3 años, 4 años, pegados de me parece una desproporción. Hablamos que vamos quizá como el ejemplo que ponías, vamos en el carro y para que no llore, entonces tenga el celular y listo, deja de llorar. Y si le quita el celular, entonces continúa el berrinche. Sí. Fíjate que en el otro programa que me preguntaban, entonces, la mejor forma es la chancleta, y yo le decía, no, es la bicicleta. O sea, en vez de tenerlos que amenazar con esto, démosle la oportunidad de que juegue, de que salga, de que corra, de que juegue otra clase de cosas, los carritos, las muñecas, pero no, llevémosle las muñecas, llevémosles un libro a los niños, no sé, cuando estén esperando al médico o algo así. Fíjate que la tecnología, que tiene tantas cosas tan valiosas, también están influyendo negativamente con tanto contenido violento, que los niños tan chiquitos están jugando. O sea, ya los chiquitos lo único que quieren es armar pistolas, pintar pistolas. No estoy diciendo que la tecnología sea del todo mala, para nada, es una bendición, pero con mucho cuidado. Con mucha precaución y con ese contenido, digamos que seleccionado, que es muy importante también tenerlo en cuenta. Doctora, ya que usted habla de la chancleta, sí. Recuerdo que pues nuestras generaciones antiguas, por supuesto, con abuelos o padres del campo, sabíamos que el rejo era indispensable si usted no hacía caso. Hoy por hoy, ¿cómo se maneja esta generación? Si se expone de pronto a la rebeldía, si el padre se contamina del estrés del niño y a través de ese estrés pues puede terminar agrediéndolo, o ya no funciona igual como hace varias décadas. Bueno, ahora digamos que la tendencia es que uno no le pegue, pero desafortunadamente a veces la presión o el estrés que tú decías, el papá reacciona por el adulto. El otro día iba caminando y una señora agarró durísimo a un chiquito y lo agarraba así, y yo, claro, es el poder. No es el ideal sería, porque cuando tú coges la chancleta, el palo, la correa, tú estás desquitándote tú mismo de tu propia fuerza, o sea, y estás ejerciendo una fuerza de poder, no una corrección ni una formación. Entonces yo sí considero que, a pesar de que yo también pequé en ese sentido, pues tengo que reconocerlo con el dolor de mi corazón, pero tratemos, si estamos algo alterados, no actuar en ese momento. Esperar, decirle al niño, déjame, yo me calmo y ahorita hablamos, porque uno podría ser injusto y golpear mucho, no solo física, sino psicológicamente a los niños. La filosofía del amor debería ser la que prime, digamos que en todas las familias, pero a veces imponemos el miedo en los niños para que nos hagan caso y no el respeto, que va de la mano del amor. ¿Algunas recomendaciones que nos pueda brindar, doctora, para los televidentes y padres que nos ven hasta ahora, que están aprendiendo, porque todos los días es un aprendizaje constante y los niños salen con cosas nuevas cada día? ¿Qué pueden tener en cuenta ellos en el momento pues, de apoyar su crianza, crecimiento y por supuesto su educación? Primero, yo pienso que evitar al máximo el reaccionar cuando estoy furioso o furiosa. Segundo, huir cuando estoy furioso, furiosa, decirle al niño, como te dije ahorita, por favor, no estoy en condiciones de hablar ahorita porque podemos herir. Lo otro, no le dé miedo decirle no, no le dé miedo decirle no vas a salir hoy o hoy no vas a jugar, no les dé miedo cumplir desde el amor. Uno proyecta más el amor cuando le pones límites que cuando dejas ser libremente, no, libremente no es la palabra, o sea, dejar hacer así como sin ningún correctivo. Exacto. No les dé miedo, el niño lo va a aceptar siempre y cuando sea algo justo y siempre y cuando también él tenga la oportunidad de alguna manera de opinar. Tampoco es imponer y ahí estrangularlos pues por desquitarme yo. Hablemos con ellos, permitamos una comunicación amplia, confiemos en ellos, pero cuando tengamos que poner el límite, hay que poner el límite. La relación de los padres con los abuelos no es sencilla. ¿Cómo de madre, si es por supuesto, si yo acabo de tener por ejemplo un hijo y mi mamá es quien quiere sobreprotegerlo, yo le digo, mamá, por favor, no te metas, que soy yo quien estoy, tú ya me criaste a mí, permíteme criar a mi hijo o a mi hija, y también puede generar una coyuntura, una ruptura en la relación entre madre y madre, o pues por supuesto nieto o abuela. ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, los abuelos son maravillosos, la abuela es fantástica, el abuelo es fantástico, pero cuando los abuelos no respetan los límites, no respetan las normas de la casa, cuando el abuelito le dice no importa que su mamá no lo deje comer dulces, no le cuente que yo le voy a dar dulces, pues lógicamente hace que esto se vuelva alguna relación difícil. A los abuelos y a las abuelas les digo, tengan paciencia, confíen en sus hijos y seguro sus nietos van a salir adelante porque además ellos nos formaron de una manera muy adecuada y uno va a recuperar un poco lo que ellos hicieron con nosotros. Bueno, si tienen algo que sugerir, háganlo con discreción y con mucho cariño. Nosotros los hijos podemos de alguna manera escucharlos, pero a uno lo que más rabia le da es cuando no le respetan a uno las normas. Entonces, si la norma de mi casa es acostarse a las 8 de la noche, los abuelos deben respetar esa norma. Si están en mi casa, deben respetar las normas de mi casa. Si mis hijos están en la casa de los abuelos un fin de semana y ellos quieren de alguna manera estar más relajados, pues háganlo tranquilos, pero que cuando regresen a mi casa, que las normas de mi casa no me las cambien. Pues doctora, recomendaciones importantes que pues por supuesto las va enseñando la vida, pero también los especialistas, expertos en estos temas que pueden orientarnos para que tengamos una mejor relación, no solamente desde el punto de vista del núcleo familiar, sino en las relaciones interpersonales que desarrollen pues nuestros pequeños de la casa y su desarrollo también académico en su institución educativa. Vamos rápidamente a una pausa, los dejamos con otra información importante del tema del día, ya volvemos con más de Salud para Todo. La ciencia para los niños también es diversión, descubrimiento, misterio, experimentación y creación. El objetivo de acercar la ciencia a los niños no es únicamente eliminar obstáculos de su aprendizaje, sino que el interés por la ciencia reportará a nuestros niños muchos beneficios a corto, medio y largo plazo. Acercar la ciencia a los niños sirve para que los niños desarrollen el espíritu crítico, aprendan que la vida es un experimento que funciona a base de ensayo y error, pero también de observación y participación. La ciencia enseña a los niños a sacar sus propias conclusiones, estimula el razonamiento lógico y por supuesto es un gran impulso a su creatividad. El mejor método para hacer que los niños se interesen por la ciencia es con los experimentos. Los experimentos con agua, con velas o incluso con alimentos resultan muy divertidos y los niños aprenden a transformar la sorpresa inicial en una explicación lógica. Los aparatos científicos son una herramienta muy atractiva y además pueden ser el mejor regalo de cumpleaños y otras festividades. Telescopios para observar el cielo o microscopios para ver lo que queda oculto a simple vista pueden marcar la diferencia para que un niño se interese o no por la ciencia. Se puede destinar a pasar un día en familia dedicado a la ciencia, una excursión al campo, lupa en mano para observar insectos, clasificar hojas de los árboles o plantar semillas y ver su crecimiento son algunas de las actividades que más gustan a los niños. Puede que a algunos niños no les atraiga la idea de pasar una tarde en un museo, pero esa idea cambiará en cuanto descubran la gran cantidad de talleres infantiles que poseen los museos de ciencia. Allí aprenden, descubren y experimentan junto a otros niños de su edad. Libros, películas o series de dibujos en los que la ciencia se explica a los niños de forma divertida no pueden faltar para esas tardes de invierno cuando no apetece salir de casa. También hay cuentos infantiles que estimulan la curiosidad de los niños, su imaginación y su gusto por la ciencia.
Gracias por continuar con Salud para Todo, y el tema de hoy sin duda ha sido muy interesante, doctora, porque lo miramos desde diferentes perspectivas. La familia, el niño, por supuesto, que es el protagonista del tema de hoy, y hasta los profesores, como lo veíamos anteriormente en nuestro video. ¿Pueden ellos también contagiarse del estrés de pronto del que han estado expuestos los pequeños que ellos están educando? Pues claro, porque primero los profesores son seres humanos. Los profesores también tienen sus propias familias, también tienen sus dinámicas de alguna manera, situaciones difíciles, y el profesor también se puede estresar por el ambiente laboral o incluso por la situación en que se encuentran los niños en la parte disciplinaria, en la participación, en los conflictos que se presentan. Sí, claro. ¿Cómo hacen ustedes desde su institución para engranar todos, ¿no? Para trabajar de manera integral? Entonces, desde el área de la psicología, desde el rector en adelante, desde toda la planta educativa o la planta docente, familias y niños, porque es un trabajo y es un reto bastante amplio. Es un reto muy amplio y maravilloso porque, como te decía antes, es una responsabilidad casi que social que tenemos los colegios. Nosotros tenemos en el Gimnasio de los Caobos, por ejemplo, un asesor que viene y nos acompaña. Tenemos a la rectora, tenemos un equipo de formación donde nosotros constantemente estamos viendo las necesidades de los niños. Entonces estamos trabajando los valores, estamos trabajando la expresión de las emociones, estamos trabajando también los proyectos de ley. Y estos se unen en unas reuniones donde se unen todos los proyectos para poderlos realizar, y hay un seguimiento. Entonces el colegio siempre está constantemente desde todos los niveles, se trabaja desde los administrativos, hay unos, digamos, como una especie de entrenamiento o de capacitación a los profesores, hay también charlas con las personas de recursos de servicios generales y con los estudiantes. Entonces hacemos como si fuera una familia para que la comunidad y el ambiente escolar sea un ambiente agradable y tranquilo. La calidad de la educación, pues sin duda es uno de los objetivos de instituciones como la que usted representa y que nos está pues contando cómo funciona el día de hoy. ¿El estrés que el niño vive en la casa afecta su rendimiento académico? Sí, claro. Porque supongamos que sea alguna de las situaciones de las que hemos hablado, o violencia, o una enfermedad, o una adicción, o problemas económicos. Desde la mascota en Desde adelante. la mascota, el duelo, yo llego al colegio desmotivado, llego al colegio triste, llego al colegio preocupado, llego al colegio cansado, cansada. Y dependiendo de la edad, como te digo, los niños chiquitos no lo pueden expresar fácilmente, y los adolescentes o los niños mayores a lo mejor lo pueden expresar, pero no lo quieren expresar para no quedarse como si estuviera pues en una situación mala. Entonces a veces es difícil que los niños puedan hablar también, porque a veces los padres dicen no cuentes nada, no digas nada, no digas que yo estoy enferma, no digas que nos quebramos. Entonces imagínate tú la responsabilidad y esa presión, que el niño quisiera hablar y te han pedido que no hables. Entonces, terrible. Más bien, permitámosles que los niños puedan desfogar esas emociones tranquilos y que puedan pedir ayuda. Doctora, ¿dónde podemos conocer más información o este tipo de asesorías que usted nos está brindando hoy? Bueno, yo tengo un blog que se llama isabetin.blogspot.com. No escribo con frecuencia, pero a veces escribo. Bueno, yo creo que básicamente en mi blog, o no sé. También en Twitter pues no he escrito, pero si alguien me quiere preguntar algo, con mucho gusto, es @isabetin. Y mi correo, si lo quieren, es isabetin@gmail.com. Ese Betin es con doble T y B larga. Ya que habla del blog, doctora, y que hablamos de la profundización del tema tecnológico, a veces pecamos preguntándole a don Google, ¿cómo manejo a mi hijo y demás? Y leemos en la primera persona, que de pronto no puede dar las recomendaciones más idóneas, ¿no? Bueno, pues
hay muchas herramientas, indudablemente. Vuelvo y repito lo que decía antes, hay que leer a nuestros hijos. Uno puede tener muchas herramientas de lectura, indudablemente hay una cantidad de literatura muy chévere, pero no toda la literatura ni todos los consejos son para la misma persona. Entonces, uno debe buscar muchas fuentes e ir uno ensayando realmente cuál es. Pero la mejor fuente es como ver qué realmente lo hace valioso, que le gusta, que lo motiva, por ejemplo, el reconocimiento, darle las gracias, es una maravilla. Mi doctora, muchas gracias por habernos acompañado hoy. A ti muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes, por supuesto, por cumplir esta cita. Recuerden que estamos todos los días esperándolos para contarles de temas tan interesantes como este. Si usted quiere conocer más de algún tema de la salud suya, de sus hijos, de su mascota, de lo que le interese, escríbanos a través de nuestras redes sociales. Y mañana, por supuesto, los espero con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao.